El tema que esta tarde discutiremos pertenece a la serie que estamos exponiendo, los 10 mandamientos. Hoy es el último que tomaremos respecto del tercer mandamiento. Para que lo tengamos presente, les invito a que abramos las Escrituras en el libro de Éxodo, el capítulo 20, y vamos a leer con mucha atención el versículo 7. Éxodo 27. Bien, vamos a darle lectura, todos unidos. Dice así: no tomarás el nombre de Jehová Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, Rey y Señor, Padre nuestro, llegamos ante tu presencia con una enorme gratitud al habernos convocado, como lo hiciste con tu pueblo en el monte Sinaí. Te permitiste acercarse hasta ti para que desde la montaña les hablaras y les instruyeras acerca de tu voluntad. Hoy nos has dado tu palabra escrita, la cual con gran celo ha custodiado tu iglesia, la cual con gran celo tu iglesia sigue proclamando y enseñando a cada una de las generaciones de los elegidos, los hijos del pacto. Padre, al llegar a este punto, nosotros buscamos aquella preciosa promesa de nuestro Señor Jesucristo, que enviaría el Consolador para enseñarnos todas las cosas, que tomaría de lo suyo y que Él nos instruiría y nos guiaría. Gracias, Señor, porque no estamos solos, tenemos a tu Espíritu Santo. Por eso queremos pedirte que durante la exposición de tu palabra, nuestros corazones sean tocados, Señor, con el poder de tu Espíritu y la flameante espada de tu palabra. Señor, que cada una de tus palabras llegue hasta lo más recóndito de nuestro ser, cada una de nuestras fibras sean sacudidas, Señor, por tu poderosa palabra. Que nuestros espíritus salgan reconfortados de este lugar, porque habremos sido edificados, habremos sido exhortados y consolados. Concédenos, pues, no solamente que conozcamos tu voluntad, sino que la entendamos, pero por sobre todas las cosas, que seamos hacedores de tu palabra. En Jesús oramos. Amén. Estamos estudiando los 10 mandamientos. Ya se han expuesto los 2 primeros, y hoy concluimos con el tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano. Ya hemos explicado el significado de este mandamiento, que no se prohíben los juramentos, sino la manera estricta conforme Dios las ha dado en su palabra. También nos ocupamos de la interpretación de los anabaptistas, de aquel pasaje de Mateo, donde dice: no jurarás ni por lo que está arriba, ni por lo que está abajo, y etcétera. Y cómo los anabaptistas interpretaron esto diciendo que por ningún motivo un cristiano puede jurar. Y nosotros explicamos que ese pasaje no se refiere a los cristianos. Y vimos en su contexto que el Señor se estaba refiriendo a los fariseos, que estos habían sustituido el juramento en el nombre de Dios por el juramento en el nombre de las cosas de la naturaleza. Pensaban que si oraban por el pan de la proposición era menos peligroso que orar por el nombre de Jehová. Y eran, como luego dicen por ahí los papistas, ¿no?, mentiritas piadosas. No existe tal cosa. Para Dios son mentiras y punto. Explicamos entonces
que ese mandamiento se refiere a los juramentos y a los votos. Y ya explicamos en la sesión anterior qué es un juramento, cómo se debe de hacer un juramento, cuándo no se debe de hacer un juramento, y dimos algunos ejemplos de cómo en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida eclesiástica, hacemos también juramentos, aunque no los presentamos de esa manera. Hoy pues vamos a hablar de los votos cristianos. En primer lugar vamos a hablar de la naturaleza de un voto. En segundo término, los requisitos para hacer un voto. Y en tercer lugar, la invalidez de un voto. Vamos a ver entonces esas tres cosas respecto de los votos cristianos. Nuestra confesión de fe, la Confesión de Fe de Westminster, le dedica un buen espacio a los votos y a los juramentos. Catecismo de Heidelberg también le toma un buen espacio para explicar este tercer mandamiento y referirse también a los juramentos. Así que nosotros, tomando el testimonio de nuestros hermanos, de nuestros abuelos espirituales en la fe reformada, nosotros partimos de su confesión y la ratificamos por el testimonio de la palabra, y por supuesto que nos adherimos a ella y la seguimos proclamando. Cuando vamos al testimonio de nuestros hermanos de la Reforma, cuando ellos hablan de un voto, ellos también confiesan, y con ellos nosotros, al hablar de la naturaleza de un voto, decimos que, uno, un voto es de naturaleza semejante a un juramento promisorio, y debe hacerse con el mismo cuidado, y debe cumplirse con la misma fidelidad. En síntesis, un voto es una promesa que una persona hace a Dios. Ese es el voto. Y aunque no digamos la palabra voto, repito, un voto es una promesa que una persona hace a Dios. Ahora, ¿qué diferencia hay con el juramento? Porque hemos hablado de juramentos y estamos hablando de votos. ¿Hasta dónde es un juramento y hasta dónde es un voto? ¿Cómo podemos hacer una diferencia entre un verdadero juramento y un verdadero voto? La diferencia entre un voto y un juramento debe hacerse en el sentido de que un juramento se hace entre hombres, poniendo a Dios como testigo. Eso lo dijimos hace 8 días. Repito, para que lo asimilemos. Un juramento se hace entre hombres, poniendo como testigo a Dios. Mientras que por otra parte, un voto es hecho exclusivamente a Dios, en una relación del hombre para con Dios. ¿Vemos ahora sí la diferencia? El juramento es entre nosotros y el voto es entre nosotros y Dios. ¿Sí? Diríamos, el juramento es circular, poniendo como testigo a Dios, mientras que el voto es direccional de abajo hacia arriba para con Dios. Esas serían las grandes diferencias, ¿sí? En esto. Pero al mismo tiempo debemos de decir que este voto es hecho exclusivamente a Dios. No podemos hacer promesa a ningún otro que no sea solo a Dios. Semejante declaración no es de mutuo propio, no es de ocurrencia nuestra, sino es testimonio del Espíritu Santo el haberlo dejado registrado en su palabra. Un ejemplo lo podremos encontrar en Isaías 19:21. Y si alguien se apresura y nos gana, puede leerlo para que todos los demás atendamos. Isaías 19, versículo 21. Jehová se dará a conocer, y los de Egipto conocerán a Jehová en aquel día. Harán sacrificio y oblación, harán votos a Jehová y los cumplirán. Harán votos a Jehová y los cumplirán. Si el Señor hubiera querido prohibir esto, no es el único ejemplo, vamos a ver otros más adelante. Sencillamente ni siquiera lo menciona.
Pero si ustedes leen cuidadosamente el Antiguo Testamento, van a ver que hay una y otra vez testimonio del pueblo haciendo votos. Y hay principios para hacer esos votos como lo veremos un poquito más adelante. Está profetizando Isaías de que como el pueblo del Señor estará haciendo votos al Señor, pero además dice, los cumplirá. Otro ejemplo lo podemos encontrar en Eclesiastés capítulo 5, versículos 4 y 5. ¿Alguien lo puede leer? Eclesiastés capítulo 5, versículos 4 y 5. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirlo, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, no que prometas y no cumplas. Cuando a Dios haces promesa, cuando a Dios haces voto. Entonces vean, un voto es exclusivo hacia Dios. No lo está impidiendo. Dice, cuando lo hagas, cúmplelo. Y está presente entonces otra vez ahí el voto. Esto suena, no sé, a chile en herida abierta para algunos hermanos evangelicalistas, ¿sí? Porque lamentablemente no se han puesto a escudriñar, ¿sí?, las escrituras en todo su contexto. Eso sería en términos generales la naturaleza de un voto, que se hace entre de hombre hacia Dios, que va dirigido solamente a Dios. Pero ¿cuáles serían o cuáles son aquellos votos, aquellos requisitos para que un voto sea aceptado delante de Dios? En primer lugar, que debe hacerse exclusivamente a Dios. ¿Tiene alguna analogía con lo que explicábamos hace 8 días? ¿Se acuerdan? Que cuando hablábamos de un juramento decíamos que no podíamos juramentar en otro nombre más que en el nombre de Dios, y poníamos algunos ejemplos, ¿sí?, algunos ejemplos de cómo en el uso coloquial hemos caído, y con el debido respeto, pero es que no es así, no se puede hacer así. ¿Cómo se hacen juramentos muy a la ligera? Por mi madrecita santa, la que más quiero, ¿sí? Yo te juro que te... Y eso es precisamente lo que Dios está prohibiendo. Es lo mismo al hablar de los votos. Los votos o promesas son hechas exclusivamente para Dios. No podemos hacer votos con los hombres. Pero vean ustedes por ahí, y lo mencionaremos un poquito más adelante, ¿sí?, quien hace voto de obediencia permanente al Papa, de celibato perpetuo, un voto de pobreza, pero no lo hacen a Dios. ¿Lo hacen a quién? Lo hacen a la jerarquía papista. No es para con Dios. Entonces el voto es exclusivo, únicamente para con Dios. No se puede hacer un voto que no sea a otra persona que Dios. Por tanto, el segundo requisito de un voto es que no puede hacerse a ninguna otra criatura. Por supuesto, nosotros no hacemos un voto a un pavo, a un burro o a un pollo. Pero sí solemos hacerlo entre nosotros. Jurar por nuestra madre, jurar por nuestro padre, jurar por esto o votar por esto, hacer promesa por lo otro o hacer promesa por aquello. No se puede ofrecer un voto a ninguna otra criatura, ¿sí? Prométeme que lo vas a hacer así. No, a Dios tenemos que prometer. A quien debemos ante todo es a Dios. Con quien debemos estar bien antes que nada es con Dios y no con los hombres, ¿sí? Y luego dicen por ahí entre los mismos papistas, estando bien con Dios, man que se enojen los santos, ¿sí? Entonces, primero con quien debemos estar bien es para con Dios, y los votos entonces deben de hacerse a Dios y no a ninguna otra criatura. Así sea lo más querido. Pero entonces los novios, dije novios, ¿quiénes son los novios? Los que están en el altar.
Antes de eso no existe la palabra novio. No sé quién la inventó ni cuándo surgió. En ese momento, ¿qué hacen? Juramentos, poniendo como testigo a Dios. Es un juramento, no es un voto. Entonces vean ustedes esa diferencia y debemos de tenerlo muy bien presente. Vamos con un tercer requisito. Decíamos, el primer requisito debe hacerse exclusivamente a Dios. El segundo, no puede ofrecerse a ninguna otra criatura. Tercero, el voto debe de ser voluntario, no coaccionado, voluntariamente a fuerzas. Te toca hacer esto. Ya no hay voluntarios. Interrumpan, por favor. Bueno, debe de ser voluntario. Esto es muy importante, porque los votos que se hacen, por ejemplo, en los monasterios, son para que puedas estar aquí, para que puedas hacer esto. Estos son los requisitos, estos son tus votos, y le dan entonces la lista. El voto, primero que nada, es voluntario, espontáneo, libre, ¿sí? Libre, así de simple, así de sencillo. ¿Necesitará más explicación? Este requisito de que el voto, antes que nada, es voluntario. Yo no le puedo pedir a mis hijos que le prometan a Dios. Yo no le puedo pedir como pastor a la iglesia, prométanle a Dios. El voto es espontáneo, es libre, es voluntario. Es muy distinto imponer como consistorio votos a la iglesia. Es muy distinto que un pastor imponga a la iglesia. El voto tiene esta característica, que es voluntario. Citemos un ejemplo. Génesis 28, versículos del 20 al 22. ¿Alguien lo puede leer? Esgrima. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. ¿Y el 22? Ajá, será mi Dios. ¿El 22 también? Sí. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y en todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Y esta piedra, que más adelante fue Bet-El, será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Fue un voto voluntario. No fue una condición que le puso Dios. Si haces eso, esto y aquello, yo te bendeciré. Fue un voto libre y voluntario. Un requisito más que debemos mencionar respecto de los votos es que el voto es con fe y conciencia del deber, conciencia de él. Que su conciencia esté, que usted esté consciente de que una vez que hace voto, está obligado a cumplirlo. Porque no ha sido obligatorio, no ha sido coaccionado. Usted de libertad ha hecho ese voto. Tenga entonces conciencia que cuando ese voto, debe entonces cumplirlo. Algunos ejemplos se mencionaban esta mañana. La profesión de fe. Los pusimos aquí enfrente y les hicimos preguntas y ustedes respondieron. ¿Pactan ustedes con la iglesia unir sus fuerzas para la promoción del evangelio? Y dijeron que sí. Promete todo lo que esté de tu parte buscar la armonía y la paz dentro de la iglesia, y ustedes dijeron que sí. Esos son los votos.
Y ahí estamos entonces conscientes de que tenemos un deber que cumplir cuando hemos hecho esas promesas. Cuando participamos de la cena, al terminar esta, recordarán que les mencionamos, han renovado sus votos. Y esos votos consisten en vivir pía y santamente en todos los órdenes de nuestras vidas. No podemos ser aquí muy santos o hipersantos e hiperdiablos allá afuera. Al cabo que ya estoy afuera. Somos íntegros de una sola pieza. De Graff, en su libro El pueblo de la promesa, describe a la creación entera como el gran templo de Dios. Dice Génesis que Dios se paseaba entre el jardín. Dios se sigue paseando entre lo que Él creó. Dicen también nuestros hermanos reformados que el mundo es el Teatrum Dei, el escenario donde Dios trabaja, y allí está todo el tiempo. Por eso hablamos de una renovación de votos cuando participamos de la cena, porque al salir de aquí no hay otro deseo en nosotros que el de glorificar a Dios con todo lo que hacemos, porque ese es el fin principal del hombre: glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Tenemos un requisito más. El voto es un acto de gratitud espontánea por la misericordia de Dios que ya se ha recibido. Uno espontáneamente, cuando recibe, entonces hace ese voto. El voto es también una manifestación de gratitud. ¿Con qué pagaré yo tanto amor? ¿Con qué pagaré tanta misericordia? No lo hay. Es inconmensurable ese amor. Y entonces brota de nosotros: Señor, yo te prometo, yo haré esto, porque mi deuda para contigo es grande, imposible de pagar. Muchos de nosotros no tenemos esa idea, porque de una manera natural y fisiológica, cuando surge un matrimonio, surgen los hijos. Y normalmente, pues, ¿quién lo ve mal? Pero ¿se han preguntado de una pareja, de un matrimonio, que llevan 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, y no pueden tener hijos? No, eso no lo podemos nosotros dimensionar, porque nosotros ya disfrutamos ese placer de ese chamaco o chamaca, aunque chillones o chillonas, de todas maneras, ¿cómo los queremos? ¿Y cómo los abrazamos? No. Pero estos que no han tenido hijos no saben lo que eso significa. Entonces imagínense a Ana, casada y no tiene hijos. Ora y derrama su corazón a tal punto que Lila considera que está borracha. Ve que ya digerí tu vino y no vengas aquí. Ustedes conocen los borrachos cómo son de impertinentes, perdón. Y el Señor le concede su petición. Y se desborda de gratitud el corazón de Ana. ¿Y qué hace con su hijo Samuel? Lo ofrece a Dios. ¿Sí? Entonces el voto es una respuesta de gratitud a Dios. Y Dios manda que seamos agradecidos. ¿Se acuerdan de esos leprosos? ¿Qué quieren que haga por ustedes? Que nos cure, Señor. Vayan y preséntense al sacerdote y hagan todo lo que ellos les han mandado. Y mientras iban, la lepra se fue desapareciendo de su cuerpo. Y todos los 10 llegaron al sacerdote, ¿verdad? Uno. ¿Cuándo vio? ¿Ustedes se pueden imaginar eso, hermanos? ¿No les ha tocado en el metro por ahí alguien que se acerque que no se ha bañado en la semana? Quisiéramos, o un grandotote, ¿no? Y uno queda abajo aquí.
Se quiere uno desmayar, hermanos. ¿Sí? O imagínense un leproso, proscrito, echado fuera de la ciudad como indeseable, que no puede abrazar a sus hijos, no puede abrazar a su esposa, no puede estar con su familia. Digo, claro, esto muchos no lo entienden. Los chamacos inventan excusas, justificaciones para no estar a la hora de la comida, para no estar el sábado con la familia, encontramos una y mil justificaciones, porque no entendemos, no hemos experimentado lo que es no tener papá, lo que es no tener mamá, lo que es no tener hermanos. Pregúntenle al que no ha tenido hermanos, pregúntenle. Nosotros no podemos saborear eso, hermanos. Por eso, cuando viene una bendición de esa, el corazón se desborda en gratitud. Y Ana, esto es lo que hizo, un desborde de gratitud, hermanos. Pero si bien es cierto que se plantean estos requisitos, puesto que estos son libres, espontáneos y voluntarios, cuando se hace un voto, este debe de cumplirse. Voto que se hace, voto que debe de cumplirse. Veamos Deuteronomio 23, versículos 21 al 23. Deuteronomio 23, versículos 21 al 23. Cuando hagas voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente te lo demandará Jehová tu Dios y cargarías con un pecado. Si te abstienes de prometer, no habrá en ti pecado, pero lo que haya salido de tus labios lo guardarás y lo cumplirás conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Gracias. Dios no nos ha obligado, pero una vez que hemos hecho voto, estamos obligados a cumplirlo. Así entonces, hermanos, hemos visto ya 2 puntos de nuestro tema, los votos cristianos. En primer lugar, vimos la naturaleza de un voto. Y en segundo término, los requisitos para que un voto sea aceptado. Vamos con el tercer punto, la invalidez de un voto. Cuando un voto no tiene significado delante de Dios, cuando un voto es nulificado delante de Dios. Mencionaremos por esta ocasión por lo menos 4 de esas cosas que hacen que un voto sea invalidado. Primero, cuando se hace por cosas prohibidas. Así de sencillo. Nosotros no podemos hacer votos por aquellas cosas que Dios prohíbe. Te prometo, Señor, que si conviertes a mi novio, me voy a hacer devotas. No, hermanos, ahí está lo prohibido. Ya tenemos ahí una prohibición. No podemos hacer un voto sobre un pecado. Imposible, hermanos. Tenemos que recapacitar frente a quién estamos y cómo debemos de andar, hermanos. Esto es muy importante y muy serio, hermanos. La vida cristiana tiene significado, tiene demandas, tiene bendiciones, tiene misericordias. Entonces, no podemos hacer voto por cosas prohibidas. He citado solo un ejemplo, pero no es el único, en el cual a la ligera nosotros podemos hacer un voto por algo que Dios prohíbe. No se puede hacer por aquello que se prohíbe. En segundo lugar, un voto queda invalidado cuando impide el cumplimiento de un deber. Es decir, yo tengo un deber que cumplir. Para evadir ese deber, entonces hago un voto. Dios lo anula. Les doy un ejemplo. Insisto, cuando un voto impide el cumplimiento de un deber, entonces aquel voto queda anulado. Unos fariseos se enorgullecían de que daban muchas ofrendas a Dios.
que daban mucho dinero para la obra de Dios, muchas ofrendas para el reino de Dios, pero a su madre y a su padre ni para un pan le daban. Y cuando la madre le pedía un pan o el padre le pedía ayuda, no te puedo dar porque es corbán. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Te daría, pero no, porque lo he prometido a Dios. Raza de víboras era la respuesta de Jesús. Hipócritas, ¿quién os enseñó? Ya veremos el mandamiento de honra a tu padre y a tu madre. Y ahí explicaremos otras tantas cositas. Vamos a ver este pasaje. Marcos 7. Versículos del 9 al 12. Si alguien lo encuentra, por favor. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir una ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudar. Ven, aquí está el abierto, el reproche del Señor. Está citando primeramente un mandamiento. La ley dice, honra a tu padre y a tu madre. Tú no lo estás honrando, porque mientras tú eras un indefenso, mientras tú no podías hacer nada por ti mismo, mientras nada podías hacer tú, eras un inválido a las manos de tus padres, ellos se volcaron sobre ti, te dieron todo su amor, se desvelaron por ti, y tú no sabes cuántas cosas vendieron por ti, cuántas cosas no hicieron por ti. Y hoy que tienes alas, proclamas tu autonomía. Y ahora no nos puedes ayudar. Este fue el reproche del Señor, hermanos. Este es un llamado de atención para nosotros, los hijos. Nunca terminamos nuestras obligaciones para con nuestros padres. Siguen siendo nuestros padres hasta el fin de sus días o de los nuestros. Entonces, un voto queda nulificado cuando omitimos un deber. Primero tenemos que cumplir ese deber y después entonces hacer el voto. Un tercer elemento que invalida a un voto es cuando una persona que hace el voto depende de la autoridad de otro. Yo no puedo prometer de lo que no es mío. De donde yo estoy, no dependo de mí. Esto es también algo muy importante, hermanos. ¿Sí? Vamos a ver un pasaje y de ahí sacaremos algunos ejemplos. Números 30, versículos del 1 al 8. Números 30, versículos del 1 al 8. ¿Alguien lo puede leer? Números. A los príncipes de las tribus de los hijos de Israel, diciendo: esto es lo que Jehová ha mandado. Cuando alguno hiciere voto a Jehová, o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Mas la mujer, cuando hiciere voto a Jehová, se ligare con obligación en casa de su padre, en su juventud, si su padre hubiere su voto y la obligación con que ligó su alma, y su padre callare a ello, todos los votos de ella serán firmes, y toda obligación con que hubiere ligado su alma firme será. Mas si su padre le vedare el día que oyere todos sus votos y sus obligaciones con que ella hubiere ligado su alma, no serán firmes,
y Jehová la perdonará por cuanto su padre se lo vedó. Pero si fuere casada e hiciere votos o pronunciare de sus labios cosa conforme su alma, si su marido lo quiere, y cuando lo quiere cambiar a ello, los votos de ella serán firmes, y la obligación con que dijo su alma firme será. Pero si cuando su marido lo oyó, le vedó, entonces el voto que ella hizo y lo que pronunció de sus labios con que dijo su alma será nulo, y Jehová la perdonará. Vean entonces aquí dos ejemplos que nos dan. Los hijos que están bajo la autoridad de los padres. Antes de hacer voto, deben consultar con los padres. Y otro ejemplo, la esposa que está bajo la autoridad del esposo. Eso suena muy carrascoso en nuestros tiempos modernos, claro, si no entendemos lo que significa autoridad, desde luego, ¿verdad? Porque desde la perspectiva escritural es una gran distancia en lo que el hombre entiende hoy por autoridad a lo que la Escritura menciona por autoridad. Que en alguna otra ocasión hablaremos cuando abordemos el tema de la familia cristiana. Viene en la lista, hermanos. Está en la lista. Algún día nos tocará. Pero vamos con un cuarto, hermanos. Un cuarto elemento que puede invalidar un voto. Cuando se hace por cosas que Dios no ha mandado. Un voto queda eliminado cuando se hace por cosas que Dios no ha mandado. Ejemplo, y lo cita nuestra Confesión de Fe de Westminster, el voto del celibato perpetuo que hacen los sacerdotes, el voto de pobreza permanente. Vamos a ver el ejemplo escritural. Primera de Timoteo, capítulo 4. Primera de Timoteo, capítulo 4, los primeros 5 versículos. ¿Alguien lo puede leer? Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Todo lo que Dios instituyó es bueno. Dijo en Génesis, no es bueno que el hombre esté solo. Es escritural. ¿Pero qué dice aquí? La hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. En ningún momento. También vimos en Eclesiastés, cuando leímos, recordarán, que habla del trabajo. Dice, disfruta de tu trabajo, come. No seas de aquellos que no compran tamal por no tirar las hojas. Sí los hay. Miren, una cosa es ser ahorrador y otra de plano ay no, a lo mejor ahí no hay, no. Otra de plano codo. Sí, no, entonces debemos sí tener un buen cuidado en estos dos extremos. Dice, disfruta tu trabajo, disfruta tu comida, o no, perdonen la expresión, ¿no para eso te sobas el lomo? Pues entonces disfruta del fruto de tu trabajo. Entonces, ¿cómo vamos a prohibir? No, come solo verduras, come solo agüita, come solo tecito, porque no, todo lo que Dios ha dado es para nuestro provecho, para que lo disfrutemos. Hebreos dice, honroso es el hecho. ¿Se refiere a qué? Al matrimonio. ¿Dónde ha dicho Dios? No, han sido los griegos, no Dios. Corintios tenían problemas en esta comunidad cristiana ante el embate de las filosofías paganas. Platón y Aristóteles enaltecían la amistad. En su esquema dicotómico, arriba lo mejor ponían la amistad.
Y abajo, lo peor, ponían el matrimonio, un mal necesario y feo. Pues será necesario y feo, pero hasta la fecha sigue habiendo griegos y grieguitas. Porque no podemos escapar, hermanos, al orden establecido por Dios. Aquellos locos que se han atrevido a guardar a sus hijos, a amurallarlos por temor a que se contaminen por fuera, ustedes han visto cuáles han sido los desastres adentro en la misma familia. Porque Dios ha puesto ese orden natural. Dice ahí en 1 Corintios 7, en cuanto a las cosas que me escribisteis, tenían inquietud los corintios. ¿Será bueno casarse? ¿No será bueno casarse? Y estaban en ese conflicto. Bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El mandamiento. El matrimonio es algo instituido por Dios. Bueno, los papás siempre queremos que nuestros niños todavía están muy chiquitos, que nuestra niña todavía está muy chiquita, y espérate otro poquito, que madures otro poquito, y que bla, bla, bla. Pero es la ley de la vida que Dios ha establecido. Así que mejor ya vamos ahorrando, ¿no? Dice el versículo 3: el marido cumpla con la mujer el deber conyugal. Siempre lo ponemos del otro lado. El marido está a las órdenes de la mujer. Ahorita chiquito, lo dice la Escritura. Digo, hermanas, ¿no defienden sus derechos? Ahí está. Pero dice la otra parte también: asimismo la mujer con el marido. Pues tenemos que ir analizando esto poco a poco. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. ¿Sí? Este es mío. Punto. Es una de las distintivas del matrimonio: exclusividad. ¿Sí? Yo no he visto, pudiera, ¿verdad? Pero ya estamos hablando de gente normal, ¿sí? Novio que preste a la novia o viceversa. No sé si alguna amiguita, la amigocha de toda la vida, ya, préstame tu novio. Ay, sí, mana, lo que tú quieras. En el orden natural no vemos estas cosas. Bueno, entonces vean ustedes aquí, al establecer términos para el matrimonio, entonces no está prohibido el matrimonio. Entonces no podemos hacer celibato. Juro y prometo que nunca me voy a casar. No. Porque esto Dios no lo ha prohibido. Así que, Alan, tienes libertad, ¿sí? Pero no saliendo, ¿no? Danos chance de asimilarte como eres. Y así cada uno de nosotros, hermanos. Entonces, veamos que la vida cristiana es maravillosa, pero dirigida por principios. Entonces, este último que invalida los votos es cuando se hace por cosas que Dios no ha mandado. Y vimos estos dos ejemplos: el celibato perpetuo y la pobreza permanente. No, hermanos, no. Al contrario, si usted es pobre, uno, es un flojo, o dos, es un despilfarrado. ¿Sí? Pero la promesa es: en toda labor hay fruto. En el surco del pobre hay mucho pan, pero se pierde por falta de ¿qué? Poco. Así que, hermanos, esta es la palabra de Dios viva, que le da fluidez a nuestra existencia. Así que llegamos entonces a una conclusión. Hemos hablado de los votos cristianos y se ha establecido la diferencia entre un voto y un juramento. Explicamos pues que un voto es una promesa libre y espontánea que un cristiano hace a Dios. También se explicó sobre los requisitos que Dios ha establecido para que sea acepto un voto, entre los cuales se mencionó que un voto es exclusivamente dirigido a Dios,
y es de naturaleza libre y espontánea por parte de quien hace el voto. Pero una vez establecido el voto, este debe cumplirse. Finalmente se mencionó cuáles son las circunstancias en las que un voto puede ser invalidado. Entre otras cosas, se hizo resaltar que una invalidez puede ser por hacerse votos por cosas prohibidas en la palabra de Dios. También queda invalidado un voto cuando éste impide que se cumpla con un mandamiento dado por Dios. La exhortación para nosotros entonces es, en primer lugar, si podemos hacer votos, es decir, que sí podemos hacer votos, pero siempre que estos se hagan en los términos que explica la Escritura y como ya lo hemos mencionado. Y dos, recuerden sus votos que hizo al momento de bautizar sus hijos. Yo los recuerdo muy bien, por lo menos los que yo bauticé, que ustedes prometieron delante de Dios, que ustedes dijeron que proveerían para sus hijos educación cristiana. ¿O no lo prohibieron, no lo prometieron así? Cumplan con su voto. ¿Sí? 3. Recuerde sus votos que hizo al hacer su profesión de fe. Hizo pacto con esta congregación, hizo pacto con esta iglesia, de apoyar a su iglesia. ¿Dónde está su apoyo en aquellos momentos en que su iglesia está proclamando el Evangelio? Si los ha quebrantado, entonces cúmplalos. Y si no cumplimos con nuestros votos, que el Señor nos lo demande. Vamos a orar. Padre Santo, Rey del universo, Señor de tu iglesia, gracias por tu palabra. Espejo fiel que nos hace ver tal cual somos y nos hace ver que somos unos quebrantadores de tu ley. Nuestra figura es una horrible figura delante de tu espejo que es tu sagrada ley. Nuestras debilidades y nuestros quebrantos por tu ley, Señor, son grandes en muchas maneras. Y solo podemos sentirnos, Señor, sucios de culpa y de nuestro pecado. Y no hallamos dónde escondernos porque te hemos fallado a ti, el único Dios verdadero. Y no hay esperanza para nosotros si tú no nos das tu perdón, Señor, que ahora estamos implorando, Padre. Porque tu Espíritu nos ha dicho cómo hemos quebrantado nuestros votos, cómo hemos quebrantado tu ley, Señor. Perdónanos, te lo rogamos en el nombre de Cristo. Pero damos las fuerzas, Padre, para cumplir con esos votos, la guianza de tu Espíritu Santo y de tu palabra, Señor. Que no seamos más oidores remisos. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.